En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Amados hermanos, bienvenidos a su programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 4, donde Jesús es llevado por el Espíritu al desierto y el Señor ayunó 40 días y 40 noches. Cuando el Señor terminó de ayunar, entonces tuvo hambre. Y en ese momento de debilidad, el diablo entonces se acercó a Jesús para tentarle. Y le hizo 3 tentaciones. Lo tentó en 3 áreas. Y como nosotros estudiamos el día de ayer, analizamos la primera tentación. Si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan, porque la necesidad en ese momento de Jesucristo era comer, pues tenía hambre, 40 días en ayuno, y cuando pasó el ayuno, cuando cesó el ayuno, el Señor tuvo hambre. Y entonces le dice, si eres hijo de Dios, si de verdad eres hijo de Dios, o si en verdad estás consciente que tú eres el Hijo de Dios, demuéstralo. Demuéstralo haciendo que esas piedras se conviertan en pan y tú sacies esa necesidad inmediata del hambre. Pero Jesús toda la vida nos demostró a nosotros, sus hijos, sus escogidos, a nosotros que hemos sido lavados con su sangre, Él nos demostró que la vida correcta, la vida de dependencia en Dios, es la vida abundante que Cristo ofreció a nosotros. No tenía Jesús que hacer un milagro para convertir las piedras en pan y comer y saciar su hambre, actuando independientemente de su dependencia de Dios y de la voluntad de Dios. Esa es la lección. Es la enseñanza que Jesús quiere que aprendamos y es el principio que enuncia al diablo, diciéndole que él no tiene necesidad de convertir las piedras en pan, porque él dependía absolutamente de Dios. Lo importante es hacer la voluntad de Dios, es sujetarse a los designios divinos. Cristo tomó ese texto de lo que había sucedido en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, que aunque ellos estuvieron en el desierto, Dios los alimentó enviándoles el maná del cielo, para demostrarle al pueblo de Israel que no solo de pan vive el hombre, un pan conseguido por la fortaleza, por la sabiduría y las habilidades humanas, sino Dios se encarga de alimentarnos. Como todo padre alimenta a sus hijos, así Cristo fue alimentado toda la vida por su Padre Celestial. Nosotros también, amados hermanos, tenemos que aprender a confiar en Dios. No que no debemos de trabajar para tener lo necesario para nuestras necesidades humanas, sino el principio de dependencia de Dios, la fe que debemos demostrar en Dios. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, si usted está buscando el reino de Dios y su justicia, usted no tiene
que buscar otra cosa o que recurrir al auxilio de otras cosas o de otras personas, porque las demás cosas vendrán por añadidura. No solo de pan vive el hombre. Además, Jesús está enfatizando otro principio de vida, que lo importante no solamente es alimentar el cuerpo físico, lo importante también es alimentar el alma, la parte espiritual del ser humano, que se alimenta de las promesas de la palabra de Dios, de esa palabra de la cual Cristo habló diciendo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Bueno, hay otra cosa importante respecto a estas tentaciones. El diablo citó textos sacados de sus contextos. El diablo siempre ha hecho eso, es una estrategia. Es la estrategia de los falsos maestros, que son instrumentos de Satanás. Ellos citan la Biblia, pero sacadas de su contexto. También citan la Biblia con la intención de torcerla, con la intención de confundir al pueblo de Dios. Satanás cita la Biblia sacándola de su contexto, pero Jesús no discute con él, porque la palabra de Dios y la verdad misma que representa la palabra de Dios, esa no se discute. Cristo no llamó a Satanás a una mesa de discusión. Simplemente Cristo enunció la verdad. Satanás dijo: haz que las piedras se conviertan en pan. Jesús respondió: no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es una verdad que no debe de ser discutida. Cristo no discutió absolutamente nada respecto a la palabra de Dios con el diablo. Simplemente citó la verdad. La verdad. Claro que esa cita bíblica que Jesús toma del Antiguo Testamento habla de la dependencia que el ser humano debe de tener en Dios, la confianza en Dios, que Él suple todas las necesidades de la persona que confía en Dios. Eso es una constante en toda la historia del pueblo del Señor. Como así fue en el Antiguo Testamento. Dios alimentó a su pueblo con el maná durante 40 años. Y Dios nos ha alimentado a nosotros, confiando nosotros en Él y cumpliéndose esa palabra: no solo de pan vivir el hombre, mas de toda la palabra, de todas las promesas que Dios ha pronunciado para guardar, proteger y suplir las necesidades del pueblo del Señor. Él es quien sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Luego la segunda tentación: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta autoridad y potestad, y te daré también la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y Jesús entonces respondió: vete de mí, Satanás, porque Cristo está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hay aquí algo que me deja perplejo y debería dejarnos perplejos a todos. La criatura, porque Cristo hizo todo cuanto es y existe. La Biblia dice que Jesús hizo el universo
y que hizo las cosas visibles e invisibles, y que fue el creador de todas las criaturas, ángeles y seres humanos. He aquí un ángel del orden de los querubines, está frente a su creador, que es Cristo, y le dice: póstrate a mis pies, adórame. ¡Qué atrevimiento, amados hermanos! Eso a mí me deja perplejo, de cómo el pecado ha corrompido la sabiduría de Satanás, y él, en su orgullo, en su pecado, en su soberbia y su naturaleza depravada, la criatura que es él le dice al Criador, que es Cristo: póstrate, adórame. Y también aprendemos mucho de esta tentación. El diablo le lleva a un monte alto y le muestra toda la gloria de los reinos de este mundo. Él dice que esta gloria, estos reinos y el poder que él tiene sobre estos reinos le pertenecen a él, porque a él le son entregados. Bueno, no hay mucha instrucción en la Biblia o información en la Biblia que nos instruya a nosotros respecto a cómo el diablo obtuvo esa autoridad de adueñarse de los reinos de este mundo. Pero en el libro de Génesis, al principio, y en el libro de Romanos hay una frase que dice que todo aquel que obedece a alguien es esclavo de quien obedece y cae en esclavitud. Tenemos a Adán, el primer Adán, que fue creado del polvo de la tierra, enfrente de Eva. Eva fue tentada. Eva fue seducida por Satanás y Eva pecó y desobedeció el mandamiento de no comer del árbol que Dios había prohibido que no se comiese. Luego Eva le ofrece a Adán la fruta, y la Biblia dice, Pablo dice que Eva fue engañada, pero que Adán no fue engañado. Así que el pecado de Adán es mayor, mucho mayor que el pecado de su esposa Eva. Eva fue seducida. La responsabilidad de Adán era mayor que la responsabilidad de Eva. Adán representa a la raza humana, era la cabeza federal de la creación, pues todos descendemos de Adán. Aquí tenemos a Satanás frente a Adán. La estrategia de Satanás es triunfar sobre Adán, es someter a Adán a través de una tentación. Y el problema de Adán es mayor porque él no fue engañado, él pecó no bajo la seducción del engaño, él pecó voluntariamente, decidió comer del árbol que Dios había dicho que nadie comiese de él porque moriría. Y algunos estudiosos de la Biblia dicen que precisamente en ese triunfo que Satanás tiene sobre la cabeza federal de esta raza, de la raza humana, ese triunfo que el diablo tuvo es el
que le da algún derecho para someter a toda la humanidad, porque la Biblia declara que el mundo entero está bajo la autoridad, bajo el poder de Satanás. Y que nosotros los cristianos que estábamos bajo el poder de Satanás, por la obra redentora de Cristo, por la fe para apropiarnos de esa obra redentora en el nombre de Cristo, nosotros hemos sido liberados de la potestad de Satanás. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, donde nosotros hacíamos la voluntad del diablo, la voluntad de la carne, la voluntad del pecado. Ahora somos liberados, somos santificados y trasladados al reino de luz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que hemos sido liberados y trasladados y ahora estamos bajo la autoridad, el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Más bien a la iglesia se le da autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y el apóstol Pablo dice, mi Dios pues aplastará en breve a Satanás bajo vuestras plantas. Pero es bien cierto que el mundo entero está bajo el poder del enemigo. Es bien cierto lo que dijo Satanás a Jesús. Toda la gloria, todo el poder de los reinos del mundo, todo eso me ha sido dado a mí. Yo tengo el poder de ofrecérselo a quien yo quiera. Te lo ofrezco a ti, dijo Satanás a Jesús, si tú postrado me adorares. ¡Qué atrevimiento de Satanás tentando al Creador y diciendo, póstrate a mis pies! Pero como ya dijimos, en las tentaciones que Cristo sufre, no invita a Satanás a un debate teológico. Simplemente Jesús vence toda tentación, y eso debería ser un ejemplo para nosotros, citando la verdad. La verdad se cita, la verdad se obedece, la verdad se acata y se reconoce su autoridad. No tenemos que discutirla, solo obedecerla. Y el Señor le dice, vete Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Estas palabras de Cristo tienen que ser estudiadas. Solo a Dios debemos de adorar. Solo a Dios debemos de obedecer. Y solo a Él debemos de servir. A nadie más. Esta es una palabra que también está escrita en el libro de Deuteronomio. Y que ese concepto de que tenemos que huir de la idolatría, de que no debemos de adorar a ningún ser creado por Dios, no debemos de adorar a la criatura, sino al Creador. A Él todo el honor, toda la honra, toda la gloria. Él es digno de suprema adoración. A Él servimos, delante de Él estamos y nos postramos y le decimos, tú eres mi Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la actitud correcta de la criatura frente a su Creador. Darle gracias, adorarle por el don de la vida, y ahora nosotros tenemos que adorarle por el doble don de vida, porque aunque nos dio la vida y estábamos muertos en delitos y pecados, y nos resucitó en Cristo Jesús por la fe para andar en novedad de vida. Ahora somos una nueva criatura y doblemente estamos deudores de Dios, porque nos ha concedido una nueva vida, vida en abundancia,
vida espiritual para tener la eternidad en comunión con Dios. A Él servirás, a Él adorarás. Huya, hermano, de todo tipo de idolatría. Huya, porque todas las religiones que están en el mundo son religiones idólatras. Así que huid de la idolatría. Eso es el consejo de las Sagradas Escrituras y eso es lo que Cristo le respondió al diablo. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No hubo discusión, no hubo más discusión porque la verdad no se discute. No hubo debate, simplemente el diablo tiene que reconocer, como toda criatura inteligente, tenemos que reconocer que la palabra de Dios es verdadera y hay que obedecerla. Así que, amado hermano, sometámonos al Señor y veamos que no podemos de ninguna manera permitir ser seducidos por el mundo, ese cosmos organizado por el diablo con los antivalores de competencia, ambición, fuerza bruta, mentira, engaño, etcétera, etcétera. Este mundo está organizado con esos antivalores. Nosotros estamos en el reino de Dios, pertenecemos al reino de Dios, tenemos un rey que es Cristo, que es el Señor nuestro Dios, y tenemos los principios del reino para vivir conforme a la voluntad del Señor. Amado, lo espero mañana. Lo espero para que continuemos estudiando este libro maravilloso que se llama la Biblia y leamos y estudiemos específicamente el libro de Lucas. Mañana continuaremos analizando estas tentaciones que el diablo puso delante de Cristo nuestro Señor. Hasta mañana. Dios le bendiga y cuide su vida espiritual. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.